Bendiciones, amados hermanos. Sabemos que la humanidad hoy en día está atravesando situaciones bastante difíciles, situaciones en las cuales muchas veces tendemos a que la preocupación entre a nuestra vida, muchas veces la angustia viene a nuestro corazón y no hayamos salida, no hayamos una manera de cómo sobrellevar estas situaciones. Pero debemos de entender que sobre todas las cosas hay una arma muy poderosa en nuestra vida, y esa es nuestra fe en nuestro Dios, nuestra fe en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo sabe, en aquel que para él no hay nada imposible. La Biblia nos muestra en el libro de Mateo, en el capítulo 8, verso 23, una situación donde dice la palabra del Señor que Jesús, juntamente con sus discípulos, dice la palabra, que entraron a una barca que los llevaría al otro lado, dice la palabra. Una barca que a la verdad era inestable en aquel inmenso mar donde ellos estaban navegando. La Biblia dice que mientras ellos navegaban, se levantó una fuerte tempestad, vientos y olas enormes, que parecía que aquella barca iba a fracasar en el intento de cruzar hacia el otro lado. La palabra del Señor dice que los discípulos navegaban mientras dice la palabra que Jesús estaba dormido, dice la palabra. Pero debemos de entender algo. Muchas veces la vida del ser humano es de esa misma forma. Muchas veces atravesamos situaciones en las cuales creemos que no podemos ya controlar la situación. Creemos que muchas veces ya la situación está fuera de control y no hayamos nada más que hacer. Y muchas veces tendemos a que nuestra fe decaiga. Muchas veces tendemos a que nuestra fe muchas veces se vaya. Pero quiero decirle en esta hora que es cuando más nuestra fe tiene que apoderarse y tomar fuerza. Es cuando más nuestra fe tiene que crecer en nuestro Dios. La palabra del Señor dice que los discípulos estaban tratando de sobrellevar aquella situación. Pero la Biblia dice que la tormenta era muy fuerte, que los vientos que azotaban en aquella barca eran muy fuertes, dice la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tratamos simplemente por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, tratamos de llevar las situaciones que a veces estamos enfrentando en la vida. Pero se nos olvida algo muy importante, que Jesús va con nosotros, que Él ha prometido estar todos los días con nosotros. La palabra del Señor nos dice: no temáis, manada pequeña, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos de entender algo, y es algo muy importante que no se nos puede olvidar. Jesús está con nosotros. La palabra del Señor dice que los discípulos trataban de navegar y de mantener aquella barca a flote, pero llega un momento donde los discípulos se dan cuenta que ya no pueden, que la situación se ha salido de control y que ya no está en ellos el poder mantener aquella barca a flote. La palabra de Dios dice que corren hacia donde Jesús se encontraba, y la palabra del Señor dice que asustados quizás desesperados, angustiados por la situación que estaban viviendo, vienen a Jesús y le despiertan y le dicen: Maestro, perecemos. A ellos se les había olvidado algo muy importante. Jesús estaba ahí. Jesús estaba con ellos. Y cuando Jesús va con nosotros, podemos tener la seguridad que se levante lo que se levante, que pase lo que pase, Él nos sacará a victoria. Él nos sacará hacia adelante, que las pruebas no serán nuestro final, que simplemente será aquello donde veremos la mano de Dios a nuestro favor, donde veremos la mano de Dios a nuestro favor, que la victoria está segura en Cristo Jesús. La Biblia dice que cuando ellos despiertan a Jesús, dice la palabra del Señor de que
Jesús, dice la Biblia, reprendió los vientos y cayó aquella tempestad. Mandó a callar los vientos, mandó a callar el mar. La Biblia dice que se hizo una grande bonanza, dice la palabra del Señor. Aquello volvió a la normalidad, aquello había pasado, la tempestad en la que ellos habían estado había pasado. Pero muchas veces debemos de entender algo: es importante no perder nuestra fe. Es importante no perder nuestra fe, mantenernos firme en esa fe, aunque la situación que estemos viendo diga lo contrario, aunque la situación que estemos viviendo diga lo contrario. Pero si Dios va con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Jesús les dice algo a sus discípulos y les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Es tiempo, en los momentos difíciles, donde nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra fe. Debemos de aferrarnos a lo que hemos creído. Debemos de aferrarnos a ese Dios maravilloso que tiene el control. Hay situaciones como la que hoy en día está viviendo el mundo, donde el hombre simplemente no tiene la solución, donde el hombre no es capaz de solucionar lo que hoy en día se está viviendo. Hoy miramos en los países a los mandatarios, a los presidentes, a aquellos grandes hombres que tienen poder sobre las naciones, que realmente no tienen la solución para el problema. Realmente en ellos no hay una solución para este problema, pero ellos se han dado cuenta de algo. Hoy miramos que aún ellos se han dado cuenta que en Dios está la solución, que en Dios hay una salida, que Dios no nos dejará solos. Por cuanto más nosotros que creemos en ese Dios poderoso, nosotros que hemos creído en ese Dios verdadero, debemos de entender de que Dios está con nosotros y que pase lo que pase, Él nos sacará a victoria. La palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, dice su palabra, me pastoreará. David decía en el Salmo capítulo 3: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, decía él, Jehová, eres mi escudo, eres mi fortaleza. Así, con esa fe, nosotros debemos de entender de que Dios está con nosotros. No tenemos que caer en la desesperación, no tenemos que caer en la angustia. Simplemente debemos de confiar, simplemente debemos de esperar, clamar a ese Dios poderoso, saber de que a nuestro lado está el dador de la vida, saber que a nuestro lado está ese Dios que todo lo puede, ese Dios que todo lo sabe. Para Él no hay nada imposible. Es ahora más que nunca que nosotros debemos de aferrarnos a nuestra fe. No esperes estar en angustia, no esperes caer en la desesperación. Cree que Jesús tiene la solución. Cree que Jesús tiene tu vida en sus manos. Él tiene la vida de tus hijos, la vida de tu familia, la vida de tus seres queridos, la vida de tus padres. La tiene en sus manos. Y todo lo que Él quiere, dice la Biblia, Él lo ha hecho. Así que debemos de entender algo. Nuestra fe es la base para que nosotros podamos estar firmes. No importa la tempestad que hoy esté atravesando, no importa el problema que hoy se esté viviendo. Posiblemente habrá mucha gente que haya ya perdido la esperanza, pero es tiempo de que entendamos de que en Dios hay una salida. En Dios hay una solución. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, debes de entender de que te tienes que agarrar de esa fe poderosa, de esa certeza de que Dios no te dejará solo. Y por si alguna razón tú te has alejado de Dios, es tiempo de que vuelvas al camino de Dios. Es tiempo de que vengas a Él nuevamente. Si por alguna razón no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el tiempo que Jesús te está llamando. Hoy es el tiempo que Jesús te está esperando para que esta situación no la, 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 no la,
pelees tú solo, para que esta situación no vayas tú solo en esta barca, no vayas tú solo en este mundo tratando de llevar esta situación que hoy en día se presenta. Con Jesús la victoria es segura. Sigue adelante, Cristo viene pronto.